El canal del Congreso presenta. Gracias que nos acompaña como todas las semanas aquí en la mesa de diálogo a través del canal del Congreso. Ahora estamos aquí en el mezanín de la Cámara de Diputados, en el edificio central, aquí abajito está el pleno de la Cámara de Diputados. Hoy está con nosotros el diputado Jorge Romero Herrera, él es del Partido Acción Nacional, es diputado, pero la otra es que es el presidente de la Junta de Coordinación Política. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, Buen día. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios, trabajando ya desde hace un mes, como decías, en la presidencia de la Junta de Coordinación Política, la famosa JUCOPO. Sí. Y con muchos retos que implica estar presidiendo la JUCOPO. Yo te diría que quizá el principal es, yo soy presidente de la JUCOPO por ser el coordinador de las y los diputados del PAN. No, a razón de ser coordinador es que soy el presidente de la JUCOPO. Pero la JUCOPO es el cargo, junto con la presidencia de la mesa directiva, pues más institucional que hay. Porque la Junta es la mesa de las y los coordinadores de los grupos parlamentarios. Sí. Y es donde se tienen que encontrar los acuerdos mínimos, Javier, los mínimos, indispensables que tienen que existir, pues entre grupos que no opinamos similar. Entonces, en esa Junta lo que se logran son los acuerdos políticos para sacar adelante la chamba, el trabajo, la agenda de la Cámara. Y entonces ese es un reto peculiar para los que hemos vivido esta presidencia. Oye, a ver, ahí mismo, para que me digas, ¿cómo le haces para ser coordinador panista? Exacto. ¿Y cómo le haces para tener que entender que tú lo que haces ahí es dirigir el tránsito y tratar de coordinar acuerdos, aunque de este lado no les gusten algunos acuerdos? ¿Cómo le haces todo eso? ¿Cómo se hace todo eso? Mira, primero decirte que ese es precisamente el gran reto. O sea, ir con dos carriles paralelos, por así decirlo, entre no soltar pues las banderas y las causas de mi partido, pero entender que ahorita estamos en una fase de tener que concertar todos los partidos y todos los colores. Entonces, mira, primero teniendo, ¿cómo lo hago? Pues, ¿cómo lo hacemos? Pues primero teniendo claridad de eso, que ahorita la ley me obliga, y además por convicción lo hago, a entender que todas las agendas son igual de importantes. Igual de importantes las del PRD con el número de diputados que tiene que las de Morena con el número de diputados que tiene. Claro, hay ponderaciones, pero escuchando a todos y a todas. Yo te diría que no es un trabajo, Javier, tan difícil, porque en verdad, y lo digo gracias a Dios, aunque mucha gente no lo crea, aunque crea que es fantasía, en la Junta de Coordinación Política sí hemos logrado desde el inicio de esta legislatura mantener un ambiente de cordialidad muy sana, diría yo. Luego, para la gente que nos escucha y nos ve, luego cuando nos ven en tribuna, nos ven dándonos fuerte, con todo, y está bien, porque tenemos sangre en las venas. No, bueno, y son diferencias de opiniones, así de fácil. Pues es el Congreso de México, Sí, ¿no? O sea, claro. Todo lo que está representado aquí, ¿no? Pero en la Junta de Coordinación Política, los coordinadores y las vicecoordinadoras entendemos que tiene que ser otro espacio. No nos agarramos así en la Junta de Coordinación Política y por lo tanto no es algo tan complicado. Ahora, también yo debo de decirlo, en la Junta se toman decisiones por un voto ponderado. ¿Eso quiere decir? Eso quiere decir que yo, al tener 113 diputadas y diputados, cuando levanto la mano, por así decirlo, vale por 113 votos. Cuando Ignacio Mier levanta la mano, al tener Morena 200 diputadas, va por 200, su voto vale 200 votos. ¿Cuántas personas, todas las fuerzas políticas, pero en términos numéricos, cuántas personas integran la Junta de Coordinación Política? Pues básicamente 14, es decir, el coordinador y él o la vicecoordinadora de cada grupo parlamentario, que al ser 7, pues por 2 son 14. Más nos acompaña la secretaria general de la Cámara, más el secretario general administrativo, más nuestro director jurídico, más el contralor, más nuestro secretario de servicios parlamentarios. Ellos son testigos de todo esto. Voz y voto son ustedes. Correcto. Los 14.
Así es. A ver. Y además, solo para concluir, de la agenda de la Cámara que se determina en la Junta, es también llevar todo el papel administrativo de la Cámara, desde la Junta de Coordinación Política. Así es que sí se me triplicó la chamba, Sí, claro. pero que Dios nos dé trabajo. Bueno, y los votantes, ¿no? Que estén con uno. A ver, Así es. Jorge, ¿qué temas están aquí hoy en la mesa? Así que digas, a ver, de aquí al, ¿qué? 30 de noviembre, ¿no? Sí. Que van a tener que estar. Entiendo que hay dos, que uno les toca directamente y el otro de refilón, que es los presupuestos, ¿no? De ingresos y egresos. Sí, claro. Pero, a ver, además de eso, ¿qué más hay? Y te diría, ¿cómo abordar, en el caso del presupuesto, las propuestas que hace el Ejecutivo de la disminución, en el caso del Poder Judicial, Sí. la disminución en el caso del INAI, la disminución en muchos otros rangos Sí. que tienen que ver con el presupuesto, con lo que necesitan para vivir y para hacer las cosas que hacen? Sí. Mira, te diría, querido Javier, que en efecto sí hay muchos, siempre en la Cámara hay muchos temas, muchísimos. En el punto en el que estamos, que es octubre del 2023, hoy por hoy no hay un tema que sea más importante que el que bien acabas de mencionar, el presupuesto. Que puede sonar muy acá, muy técnico, para la gente que nos escucha es, ¿qué vamos a hacer con tu dinero? Sí, claro. O sea, con tu dinero, el que tú pagas cada que compras un cuaderno o un chicle y que pagas lo que has oído hablar por IVA, tú que eres profesionista, lo que te retiene tu jefe o jefa que se llama ISR, ese que es tu dinero, nosotras las y los diputados federales decidimos cada diciembre cómo se va a usar tu dinero, de todos los mexicanos. Y eso se llama el presupuesto de egresos. Entonces, no hay una discusión más importante, mi querido Javier, porque como bien se decía por ahí, los políticos, los que lamentablemente tenemos no tan buena fama y se nos denomina los políticos, podemos... Con tono incluso despectivo, Pues ¿no? sí, pues por eso mi sarcasmo. Sí, claro. Podemos decir mucha poesía, ¿no? Podemos cantar muchas canciones, algunos las cantarán mejor que otros, pero como por ahí se dice, toda la poesía de hablar bonito de la causa que tú quieras, educación, deporte, cultura, seguridad, economía, todo eso, si al final no se ve reflejado en el presupuesto, entonces es pura poesía. Entonces, por eso es tan importante el debate que vamos a dar en la Cámara en estos días, porque es definir cómo vamos a usar el dinero. Y aquí yo te diría, como presidente de la Junta de Coordinación Política, yo no voy a perder la esperanza de que este presupuesto, que es el último de esta legislatura y de este sexenio, ojalá y pueda ser el producto de un acuerdo. ¿Requiere mayoría calificada o mayoría simple? No, se requiere de mayoría simple. Por eso nunca han volteado a ver a la oposición, porque se ocupa de mayoría absoluta, que es aquella que es la mitad más uno. ¿Qué se consigue? Ya Que la tienen. tiene el oficialismo. Que hay, en este año va a haber circunstancias peculiares, pero en las que no me voy a meter. Entonces, como presidente de Jucopo, yo hago votos por lograr ese acuerdo. Ahora, como coordinador del grupo parlamentario del PAN, aclarando que es en ese papel, pues nosotros hacemos también votos porque el presupuesto, que es una facultad constitucional nuestra, Javier, en la Constitución que divide el gobierno en tres, en un poder ejecutivo, el presidente, en un poder legislativo, nosotros más Senado, y en un poder judicial, los jueces, magistrados, ministros, la facultad exclusiva de votar el presupuesto, qué hacer con tu dinero, se la dieron al legislativo, particularmente a la Cámara de Diputadas y Diputados. Lamentablemente, como coordinador del PAN lo digo, en estos últimos 5 años ha sido un presupuesto que manda el Poder Ejecutivo, el presidente, en donde aquí en esta Cámara no se le ha movido ni una coma. Y eso para nosotros es una desgracia. Porque por más que seamos oposición, también somos mexicanas y mexicanos y también tenemos ganas de ayudarle a nuestro país. Y por cierto, aquí en la Cámara de Diputados, la oposición representamos el 46%, no el 5%, no el 11%. Prácticamente nos divide el pasillo central. En una tabla de Excel, para que se entienda, esto es el oficialismo y esto es la oposición. Sí.
No estamos, y ni una coma se le ha cambiado a los últimos 5 presupuestos. ¿Por qué si nunca le ha cambiado una coma, le van a cambiar a este? No veo por qué. No, yo lo que digo ¿Encuentras es que razones? no, yo lo que digo es que tenemos nuestra veladora prendida, bueno. que la fe es lo que muere al último. Sí. Claro que si hablamos estadísticamente, pues tu comentario es contundente. Creo que vienen circunstancias distintas que están sucediendo dentro del oficialismo que nos pudieran hacer pensar que en esta ocasión quizá pudiera ser distinto. Por ejemplo, ¿qué alcanzas a ver, Jorge? Que pudiera... Yo no sé si, pues lo digo tan claro, lo digo porque está en todos los lugares, absolutamente todos. Incluso me parece que hoy una fracción del grupo parlamentario de Morena, junto con diputados de otros partidos oficialistas, como Verde particularmente, me parece que acaban de dar una rueda de prensa, diciendo que pretenden ellos generar reservas al presupuesto. O sea, esto ya es cambiarle aunque sea una coma. Y si eso la oposición la observamos como una reserva sensata, pues a lo mejor vamos a favor. Y eso sería cambiar el presupuesto por primera vez en este gobierno, y no es cosa menor. Y quizá a lo mejor se animen ellos a también escuchar las propuestas que nosotros desde la oposición tenemos. Están haciendo. Y pudiéramos hacer. Jorge, déjame plantearte algo en tu carácter. Fíjate, ahorita estamos hablando de la Junta de Coordinación Política. Ya más adelante vamos a hablar como panista. Y ahora, aunque no lo creas, te pregunto como abogado. A ver, tomando en cuenta las críticas merecidas que lleva el Poder Judicial, ¿no? A las cuales, por supuesto, se ha abonado con intenciones muy claras, ¿no? Ese es otro renglón del asunto. A ver, como abogado te pregunto, ¿qué le pasa al aparato de justicia quitándole el presupuesto para esta gran cantidad de dinero que tiene de presupuesto, a partir de que el propio Ejecutivo es profundamente crítico de la forma en que funciona este aparato judicial con el cual está simplemente confrontado? Si por disminuir su presupuesto te refieres a esta ley que estamos a punto de discutir, que es la de extinguir los fideicomisos de la Suprema Corte. Los fideicomisos de la Suprema Corte, si a eso te refieres, la consecuencia inmediata va a ser que miles de millones de pesos destinados para las pensiones de miles de trabajadores del Poder Judicial, no de ministras y ministros, de miles de trabajadores del Poder Judicial, se queden sin tal recurso. ¿De quién es ese dinero? Pues por supuesto que de esos trabajadores para los cuales está destinado la pensión. Mira, a ver, yo primero insisto, en mi papel de coordinador del PAN, te lo digo, nosotros ante esa reforma vamos a estar absoluta y totalmente en contra. Y así sin miramientos y con mucha claridad, como lo hemos hecho. Que toda la oposición está cohesionada en esto? Con que toda la oposición está cohesionada en esto. Y no es cosa menor, Javier, por cosas que ahorita te voy a decir. Pero nosotros también lo dejamos muy claro cuando nos preguntan. A ver, nosotros no estamos defendiendo hiperprivilegios de nadie. O sea, nosotros no estamos defendiendo sueldototes que estén por encima del presidente. Creemos que en efecto el presidente debe ser el servidor público que más cobre. Pues claro que lo creemos. Segundo, nadie está defendiendo una plantilla de 10,000 asesores. Nadie está defendiendo una plantilla de 5,000 choferes, de viáticos infinitos. Nadie está defendiendo facturar las comidas que se les antoje. Nadie está defendiendo eso. Nosotros lo que estamos defendiendo son fideicomisos, que en pocas palabras para la gente, un fideicomiso, para que se entienda, es un ahorro. Es una bolsa de ahorro, por así decirlo, en donde en muchos de los casos, en los principales casos, son ahorros para poder pagar y cumplir con las obligaciones laborales, sobre todo de pensiones, de personas que llevan trabajando en algunos casos 30 años en la Suprema Corte. Sí. A ver, yo no digo el abogado más fancy, más con el traje más caro. Estoy refiriendo quizá a doña Lupita, que es una secretaria que lleva 40 años. Pero además lo quiero decir como coordinador del PAN. En 5 años nunca fue un tema los fideicomisos de la Suprema Corte. Y cuando estos llevan 20 años, algunos desde los 70, llevan 45, 46 años. ¿Por qué? Porque antes pues había una Suprema Corte de Justicia, no me voy a extralimitar en mis comentarios, que nunca había resuelto, por así decirlo, y decirlo suave, nunca había resuelto contra decisiones cruciales para este gobierno. Ahora que la Suprema Corte de Justicia, hace menos de un año, entra a una fase en donde empieza a tomar decisiones que notoriamente no son cómodas para este gobierno, ahora es un tema presupuestal, los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo que nosotros consideramos, y lo digo con todo respeto, como una extralimitación.
Entonces, exactamente lo mismo pasó con el INE, con el Instituto Nacional Electoral. Si no me gustan tus decisiones, no está bien tu presupuesto, no es correcto. Sí, no. Si me empiezan a gustar tus decisiones, tu presupuesto está perfecto. Sí. Pues, ahí ¿con estamos. qué criterio? ¿No? Sí. Lo digo como coordinador del PAN y lo voy a seguir diciendo como tal. ¿Qué va a pasar? Porque también te lo pregunto por una razón, ¿no? Muy importante, porque también no solamente son los fideicomisos, cuánto le van a quitar al Poder Judicial. Sí, y cuando correcto. hablo de cuánto le van a quitar al Poder Judicial, ¿en qué situación va a quedar de operación? Que eso es algo muy importante, yo creo que para todos. Entiendo perfecto la diferencia. Yo te diría... No, pero déjame decirte, lo de los fideicomisos es algo que yo, perdón, que abone al tema, en mi opinión, Sí. es que yo sí creo que el gobierno debe de repensárselo, porque es dinero de los trabajadores en la mayoría de los casos. Te voy a decir una cosa, A Javier, ver. que es importantísima, que además también ya es pública. Cuando a una ley, ellos pueden sacar esta ley, porque se ocupa de la mayoría absoluta, Sí. o sea, mitad más uno, que sí tienen ellos. Pero existe en la Constitución, en el artículo 105 de la Constitución, la posibilidad de que las minorías recurramos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sí. cuando una ley la consideremos inconstitucional. Pues en cuanto nosotros, vamos a ver cómo viene la redacción final de esta ley y de sus reservas después de un debate, pero si nosotros encontramos inconstitucionalidades, que por supuesto que las hay, pues nosotros vamos a activar una acción de inconstitucionalidad y quien la va a resolver es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No porque aquí la voten. La señalada. No porque aquí la voten, eso significa que ya se resolvió. Bueno. No va a ser así. A ver, déjame plantearte, Jorge, entiendo que este es un tema medular y importantísimo. ¿Qué hay que a ti en esta doble función de coordinador de la Junta de Coordinación Política, coordinador del PAN, parte de la oposición, que además está en un proceso de que más adelante, si te parece, me gustaría hablar con él de lo que viene para el año que entra, candidaturas, etcétera? Te pregunto, en esta función, doble función, ¿qué temas realmente son importantes? ¿Qué tema es, por ejemplo, que el país esté en la necesidad imperiosa de que antes del 30 de noviembre digamos algo, ¿no? Y lo tengamos medio resuelto? ¿Qué temas son así que uno ve que entre ustedes, panistas, lo van a echar por delante? Bueno, si te refieres a la Junta, mi querido Javier, Sí. de Coordinación Política, Junta pues y panistas, en ese orden. yo, perdón que insista, no hay Sí. ninguno ahorita más importante que el presupuesto. Pero porque eso me No, deriva claro. a otros temas. Sí. Por ejemplo, ¿qué es lo más importante para nosotros? A ver, nosotros lo hemos dicho desde un principio. Desde un principio, no es solo para este presupuesto. ¿Está mal un Tren Maya? No creemos que en sí el Tren Maya esté mal. O sea, de algo servirá. Estoy poniendo solo un ejemplo. Lo que nosotros creemos es que es ridículo que empieces a hacer un Tren Maya que pareciera un barril sin fondo cuando te faltan quimioterapias, cuando faltan medicamentos, cuando falta atención médica. Cuando tienes resuelto estos 3 puntos, de entre muchos más, hablando en ejemplo, entonces puedes pensar qué hacer con tu bonanza y a lo mejor se te ocurre un Tren Maya, que es un circuito que te va a generar atracción turística y que entonces te va a generar más bonanza. Es como para la gente que nos escucha, como si uno pensara en los gastos de su casa. Te compras un coche último modelo si ya tienes resuelto el seguro médico y la colegiatura de tus hijos. O sea, si tienes el refri por lo menos tantito lleno, si ya pagaste la luz, si ya pagaste el teléfono. Antes comprarte un coche nuevo es a juicio, no sé, pues se lo dejo al juicio de que nos escuche, quizá una irresponsabilidad. Sí, tienes que tener... Eso es lo que llevamos 5 años diciendo. O sea, no es que una refinería esté mal, más allá de que en el 2030 ya acordó el planeta que no haya motores de combustión interna. Pero bueno, habrá una refinería para llenar a lo mejor lamparitas de petróleo. A lo mejor para eso va a servir y ya ni petróleo va a ser porque ya estaría refinado. A ver, lo que yo quiero decir es, para nosotros hay temas como la seguridad, la salud, la economía familiar, la educación, que nosotros consideramos que no se ven resueltos en este presupuesto y es por lo que vamos a pugnar. Mira, Javier, nosotros como oposición, no solo como PAN, vamos a presentar un proyecto alternativo de presupuesto. Este proyecto alternativo, Javier, va a suponer un cambio al 3% del presupuesto.
O sea, quien diga que es una propuesta insensata, radical, absurda, de risa, pues, no tiene ni el más mínimo sustento. Si una oposición, Javier, quisiera venir con una minoría a cambiar un presupuesto en un 70%, pues cualquiera se ríe. Hombre, cualquiera diría, estás loco, para eso tenemos mayoría. Que una oposición del 46%, Javier, pretenda modificar el presupuesto en un 3%, cuando ellos eran los mismos que hace 20 años en esta misma tribuna a cómo empleaban la saliva en decir que el máximo gesto antidemocrático era pasarse por encima a las minorías. Pues mira, ahora sí que cómo hemos cambiado, ¿no? Qué vueltas que da la vida. Entonces, nosotros lo que estamos convencidos es que vamos a dar ese debate porque regresen policías municipales, porque se fortalezcan las policías estatales, porque regresen las estancias infantiles, que si eres mamá, abuelita, tú sabes de qué estoy hablando y cómo servían, porque regresen las escuelas de tiempo completo. Igual, tú sabes cómo servían esas escuelas, porque nosotros podamos seguir haciendo una legislación a favor de las mujeres que implican gastos presupuestales y que este gobierno canceló como refugios para mujeres violentadas, por decirte 1,000,000 de ejemplos, mi querido Javier, pero ese va a ser el gran debate que nosotros vamos a dar y la agenda que queremos impulsar. A ver, hay una parte, entendiendo, y creo que lo dejas claramente, y yo creo que todos tendríamos de alguna otra manera un consenso. El tema es el presupuesto por todas las derivaciones que tiene. Exacto, todas. Sí. Sí. A ver, te planteo. Sin embargo, hay partes del presupuesto que son muy interesantes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los programas sociales. Entiendo que se incrementan por razones, Jorge, que pueden ser, diputado, profundamente interpretables, ¿no? Pero no deja de ser importante, por ejemplo, ver que hay que revirtió, aunque sea en un grado no tan como todos quisiéramos, la pobreza, que en algunas cosas el país ha logrado tener una macroeconomía consolidada, que el precio del dólar peso ahí funciona, que el PIB, con todo y el terrible problema de la pandemia, más o menos se asoma. Entonces, todas estas variables, ¿cómo las insertamos en este planteamiento? ¿Y qué piensa de esto? Te diría, sí, la Junta de Coordinación Política, Jorge, pero ¿qué piensa la oposición de todo esto? ¿Cómo ve todo esto la oposición? Bueno, fíjate, qué buena pregunta, porque te voy a decir esto al respecto. Primero, en el PAN, yo me he preocupado mucho por esto, por el PAN y también en lo personal. También somos una oposición que entendemos que si lo único que sabemos hacer es criticar, somos una oposición inútil y chocante. O sea, también tenemos que tener la capacidad de reconocer, por ejemplo, tú acabas de hacer reconocimientos que incluso compartimos. A ver, macroeconómicamente reconocemos, nos podría haber ido mucho peor y lo reconocemos. Pero, hablando de los programas sociales que tú mencionabas, mi querido Javier, primero, quiere vender este gobierno que los programas sociales son una especie como de patente de ellos. Como de decir, asóciame a mí con los programas y a la oposición como los malditos que te los quieren quitar, cuando eso es antes que nada una profunda mentira. Nosotros, incluso como PAN, te lo digo, en nuestros principios de doctrina, pues de hace casi 84 años, mi queridísimo Javier, tenemos inscrito el principio de la subsidiariedad. Nosotros creemos en un Estado que le tienda la mano a las personas que auténticamente están en un estado de vulnerabilidad. Obviamente lo creemos doctrinariamente en el PAN. Lo que nosotros creemos es que hasta el mejor de los planes, hasta la mejor de las intenciones, mal ejecutada se convierte en algo malo y además es terrible porque perviertes algo en esencia bueno. ¿A qué me refiero? Uno, a que no todos los programas sociales tienen reglas de operación. Reglas de operación, para quien nos escucha, es que de esa bolsotota de dinero, que la gente no sé si pueda dimensionar lo que son 400,000 millones de pesos para un solo programa social, uno solo, ¿qué es? El de adultos mayores. No me refiero a ese programa, sino a que hay casos de programas. Se abre, sí. Hay casos de programas en donde no tienen reglas de operación. Reglas de operación es saber a qué personas se le dan, la base de datos de quién es quien lo recibe. Segundo, cómo se lo van a dar, en qué plazo se lo van a dar, en dónde se lo van a depositar, en qué fechas, con qué intervalos. Todo eso se llaman reglas de operación.
que es lo que hacen que un programa social sea transparente y que sepamos cómo se está usando y qué uso se le está dando y si está cumpliendo con su función original. El que nosotros llevemos años discutiendo que no se tienen reglas de operación en algunos programas sociales es crucial, porque si no se puede dar lamentablemente el uso clientelar de los programas sociales, que insisto, era algo en lo que tanto ellos se quejaban. Oye, sin dejar de reconocer el año que viene. Sí, y déjame déjame hacerte este comparativo para ti y para la gente. Siempre han subido los programas sociales, siempre han aumentado. Por inflación, si tú quieres, ha sido un aumento, pero realmente pequeño. Esto fue el 2019, esto fue el 2020, 21, 22, 23, y esto está haciendo el aumento en los programas sociales para el 2024. Y muchos podrían decir, pues qué bueno, es más apoyo para la gente. Bueno, claro que desde ese enfoque, qué bueno, pues claro que nosotros también lo aplaudimos. Lo que no podemos, tú usaste también otras palabras inteligentes, mi querido Javier, lo que no podemos es dejar de atribuirle que en este año vienen las elecciones más importantes de este país desde hacía mucho tiempo. Entonces, ojalá y ellos cumplan con lo que siempre han defendido, que sería no solamente un delito, sino la máxima traición a su bandera, el que el dinero destinado para personas en estado de vulnerabilidad acabe siendo para la manipulación del voto, por decirlo de una manera muy bien, bueno, tranquila. Vamos a hacer la única pausa. A ver, te planteo, así como para ir abriendo, ¿no?, el asunto de la siguiente parte del programa. El tema que tiene que ver con el PAN. Xóchitl, un presidente con altos niveles de popularidad que no baja. El PAN, como sea, Jorge, y tú lo viviste directamente, tuvo 12 años la presidencia. Y en esos 12 años se la están cobrando todavía, ¿no? Correcto. En algún sentido. Hablemos de eso, como diría aquel, como diría aquel, política. ¿Sale? Correcto. Bueno, vamos a la pausa. Estamos con el diputado Jorge Romero, quien es del Partido Acción Nacional y es el coordinador presidente de la Junta de Coordinación Política. Regresamos aquí al canal del Congreso, en la mesa de diálogo aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, estamos de vuelta con el diputado Jorge Romero Herrera. Él es del Partido Acción Nacional y actualmente es el presidente de la Junta de Coordinación Política. La primera parte del programa, yo creo, de la emisión de hoy de la mesa de diálogo estuvo muy interesante porque hablamos de esta función que tiene ahora Jorge como un coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, pero ahora, por los tiempos, por los acuerdos, es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Y hablamos del tema. ¿Cuál es el tema de aquel 30 de noviembre? Dice Jorge, y creo que con cierta razón, si me lo permite, es el presupuesto. Hay que discutir el presupuesto con todas las salvedades que tiene. Entonces, bueno, Jorge, de nuevo, gracias que estás con nosotros. Contrario. A ver, déjame plantearte. ¿Es cierto lo de todo lo que tiene que ver con este cártel inmobiliario y todo esto? Por supuesto que no. Digamos, a ver, cierto, ¿no? Y que nos expliques. Yo te diría, ¿qué tanto lo traes en la espalda, incluso en tu carácter de legislador? Ni tantito. Mira, ese es el bodrio, por así decirlo. Hay que buscar en el diccionario lo que significa bodrio, sí, porque no se me ocurre otra palabra. Sí, sí. Que la Fiscalía de esta Ciudad de México se inventó para literalmente atacar a la oposición que saben que les está pisando los talones para las próximas contiendas. Yo te lo digo, ellos a lo mejor buscaban que nosotros fuéramos hiperreplicantes, que cada 2 segundos en nuestras redes, en las entrevistas, en cuanta mesa estuviéramos hablando de ello, porque eso es lo que ellos quieren. Está replicando las cosas que le atribuyen a su oposición, y que este es solo uno de los casos que a nivel ciudad y a nivel de todo el país le hacen a quienes nos ponemos enfrente de ellos por cometer el pecado de no pensar igual, y que, por cierto, vamos a seguir no pensando igual y defendiendo al país de todo lo que creemos que sea retrógrada. Yo te podría decir que han pasado prácticamente 1 año y medio, Javier, de que empezaron todas esas cantaletas, y 1 año y medio después no hay ni una sola imputación contra mí. Claro. Ni una. Hay 2 detenidos o más. Y me parece que uno ya ni siquiera lo está. Sí. Y en conductas que no tienen
nada que ver con lo que es supuestamente un cártel imaginario, que es como yo lo llamo. Entonces, está fácil decir, está fácil cantar, está fácil enlodar, por así decirlo, lo que les ha resultado muy difícil y se les va a seguir dificultando, por no decir imposibilitando, es comprobar ese lodo que avientan. Y al final, eso se revierte, mi querido Javier, porque lo que uno afirma lo tiene que probar, y si no, lo único que probaste es que eres un mentiroso prejuicioso y que además usas el poder y los aparatos del poder para perseguir a tu oposición. Y eso es estalinista. Y eso es un crimen en sí. Pero yo soy de los que cree, bueno, no cree, estoy seguro que los movimientos en el universo son pendulares, Javier. Lo que viene va. Y la vida no deja de dar vueltas, ni el planeta dejará de hacerlo. A ver, punto y seguido. Estos años en que tú has jugado un papel importante, tanto porque te menciona por esto, pero también como legislador, ¿te vas a reelegir? Si Dios quiere, sí es uno de los planes. ¿Esto te obligaría a dejar la Cámara o no? No. De hecho, precisamente estamos en los lineamientos para la elección consecutiva y dentro de los mismos se establece que no es un requisito para mantenerse en este cargo el tener que renunciar. Sí. Claro, hay lineamientos exprofesos, no puedes en días de sesión plenaria o en días de sesión de comisiones estar haciendo proselitismo, tienes que cumplir primero con tu papel de legislador, que es para el que nos paga la gente que nos está viendo, pero puedes hacer, mientras cumplas con tus funciones de legislador, puedes continuar y hacer campaña. A ver, antes de que hablemos del presidente, de lo que vienen las campañas, otro asunto, 5 y 4, ¿no? 5 mujeres, 4 hombres para el proceso de la selección de candidatos a las 9 gubernaturas que se van a estar en juego el 2024. Le han estado tratando de torcer un poco las cosas y algunos partidos no están tan convencidos porque dicen que si ponen candidatas presumiblemente no serían tan competitivas. Yo hablo con algunas candidatas y me dicen, ¿y quién dice que no? El piso no es parejo. Te contaba el caso de Puebla, por ejemplo, ¿no? A ver, sí. De esto, ¿qué piensas en tu carácter de panista, pero también en tu carácter de legislador, en donde va a venirse una decisión de partido, ¿no? Mira, yo creo, Javier, a ver, de entrada en el PAN somos absolutamente convencidos y además lo estamos no porque sea una moda, lo estamos desde hace mucho tiempo. De hecho, perdón el comercial, la primera iniciativa que hubo en el Poder Legislativo para que votara la mujer orgullosamente fue del PAN. Te estoy hablando de los años 50, querido Javier. El PAN estamos convencidos. Hace 70 años. Sí. Es el voto de la mujer. Correcto, estamos al borde de celebrarlo, de conmemorarlo. Va a haber una sesión solemne ahí, la acordamos ahí en la Jugopo. Sí. Nosotros somos unos convencidos absolutos de la igualdad sustantiva. Yo lo observo con mi grupo parlamentario, Javier. El que seamos mitad mujeres, mitad hombres, cambia la dinámica del grupo, la cambia para bien, la enriquece, incuestionablemente. Y nosotros siempre vamos a defender esas decisiones y esas políticas. Lo único que me parece, quizá también queremos defender, es un principio también constitucional que consideramos importantísimo, que es la libre autodeterminación de los partidos. No es que los partidos puedan hacer lo que se les antoje. Partiendo de la base, por ejemplo, de las reglas de igualdad sustantiva, los partidos tienen antes que nada que cumplir las reglas de la igualdad sustantiva y de la paridad. Pero cuando, por ejemplo, existe un número non, Javier, es imposible hacer la paridad perfecta, en términos matemáticos abstractos. Entonces, quizá no estaría mal, atendiendo a las realidades locales, Javier, uno ya se tiene que organizar, esto ya llegó para quedarse y nos tenemos que organizar. Pero atendiendo a una realidad local, supongamos que el partido X, que no tiene nada que ver con Xóchitl, el partido X, imagínate que en la oposición un partido tenga un personaje que sí tenga más posibilidades de ganar, reales, porque tiene un liderazgo local real, forjado desde hace muchísimo tiempo. Supongamos, hermano mío, que por el armado a nivel nacional se tendría que cambiar por género a esta candidatura. Ahí sí hay un perjuicio real que puede incidir realmente en una elección.
Pero lo interesante es que esto puede pasar exactamente igual si es al revés. O sea, imagínate que tuviéramos que quitar a una mujer porque en otro estado tiene que ser hombre. Pero entonces, ¿cómo hacerle, Jorge? Porque digamos, está determinado por ley, ¿no? Está determinado por ley, pero ¿cómo acomodar las cosas finales cuando la paridad es imposible, Javier? O sea, son nueve gobernaturas las que se van a votar. Si fueran 10, aquí no hay nada que discutir. Absolutamente nada. Son 5, se acabó y deja de discutir. Y organízate con tiempo para que tengas 5 mujeres competitivas y 5 hombres competitivos. Pero cuando es un número non, quizá lo que los partidos buscan es que exista la libre determinación de cada partido, que igual puede acabar en mujer, Javier. Eso no significa, la libre autodeterminación no significa que acabes poniendo un hombre. Lo que significa es que si tienes, atendiendo a tu realidad local, a una mujer competitiva, incluso puedan ser más de 5, puedan ser 6 o puedan ser 7, pero que exista esa libertad en los partidos. Poco a poco estas cosas se van a ir perfeccionando, Javier, y te lo digo, en el PAN siempre vamos a estar en pro. Yo lo vivo en mi grupo parlamentario de la participación política de la mujer. Sí cambia los procesos políticos el que estén nuestras hermanas aquí diputadas. A ver, entonces, en suma, sé que no se puede concluir, ¿no? Porque el asunto está ahorita en ciernes, pero significaría que eventualmente las mujeres, el 5-4 no necesariamente va a tener vigencia, pregunto. Bueno, yo tengo entendido que ese acuerdo se declaró un receso y no se votó, no se ha votado. Sí, está en el INE, ¿no? Está en el INE, en su Consejo General, no sé cuál sea el estatus hoy por hoy, pero también te quiero decir algo, Javier. En el PAN, que es por el que puedo yo hablar, sí, si al final acaban siendo esos los lineamientos, pues nos habremos de adaptar. Punto. Este tema de la autodeterminación de los partidos los llevamos peleando mucho tiempo por muchas cosas más allá de la paridad, Javier. Por muchísimos temas que no tienen nada que ver con paridad, nosotros llevamos mucho tiempo peleando por la mayor libertad en las decisiones internas de los partidos. Pero al final en el PAN acatamos. Y si esas van a ser las decisiones, se acatan, se cumplen y adelante. A ver, vamos cerrando, Jorge, con temas que están constantemente. Uno, te lo decía hace rato, un presidente muy popular que carga todo lo que está a su alrededor materialmente. Un presidente que además logra, yo pienso, es una hipótesis mía, colocar como la candidata a la persona con la que pareciera desde hace tiempo más identificada. Y una candidata que va creciendo, por más que sea comité de la defensa de la 4T y otro tanto Xóchitl de la democracia, va creciendo. Hoy la distancia en el Universal la coloca 30 puntos. Mitofsky la coloca como en 20 y tantos. Parametría otro tanto. A ver, ¿qué escenario vas percibiendo de lo que viene cuando de repente también está la idea de que Xóchitl ya se desinfló o Xóchitl, ¿me entiendes? Está sola, no la acompaña. A ver, echemos a andar ese tema, si te parece. Mira, yo te diría que más bien, no voy a negar que haya una percepción de entre las que acabas tú de mencionar, pero por supuesto que también esto es un juego de generar percepciones, mi querido Javier. O sea, no tengo ni la más mínima duda de dos cosas para abordar este tema. Primero, que una diferencia como una casa encuestadora publicara exista de 30 puntos es irrisorio. Es que esa es la palabra que nosotros usamos, irrisorio. Como si nosotros no pudiéramos sacar nuestros propios estudios, en donde si ya nosotros nos falseáramos nuestros estudios, Javier, pues ya tendríamos serios problemas nosotros. Equivaldría como ir al doctor, pagarle y pedirle que nos diga que no tenemos nada. O sea, nosotros tenemos nuestros propios estudios y una diferencia de 30 puntos no existe ni de broma ni de chiste. Salimos los tres coordinadores, PAN, PRI, PRD aquí, a decir que es algo irrisorio y con todo cariño a exhibir como una casa encuestadora en particular decía que íbamos a perder Durango por 15 puntos y ganamos Durango y es la misma casa encuestadora. Entonces, nosotros estamos conscientes que sí hay que trabajar, que las cosas ahorita no están, no está nuestra candidata por encima de la candidata del oficialismo por hoy. Porque si algo sabemos, mi querido Javier,
es que este es un tablero, si me permites decirlo así, de ajedrez. Y según la inteligencia y la estrategia y los recursos, sobre todo intelectuales, de cada parte que juega, va desarrollándose el juego en un tablero. Eso es una campaña política. Pero por supuesto que pasan eventos, Javier, porque sí suceden, y hay miles de ejemplos en todo el mundo que botan el tablero. Y que regresan el tablero a cero. Entonces, si nosotros algo sabemos es que las cosas son cambiantes, Javier. Y así como hace 2 meses había muchísima efervescencia por una Xóchitl Gálvez, y que quizá hoy no es lo mismo, pues nosotros también hemos visto cómo la candidata del oficialismo ha pasado por épocas muy bollantes y por otras épocas muy oscuras. Y faltan 7, 8 meses, y eso es mucho trecho, Javier. Mucho trecho. A ver, lo que te puedo asegurar es que mancos, ni Xóchitl, ni nosotros, no nos vamos a quedar. A ver, déjame cerrar pidiéndote una opinión muy breve, si es posible. ¿Cómo imaginas este 2024 en cuanto a la correlación de fuerzas políticas, partiendo de lo que estamos viviendo hoy, en donde pareciera que Morena aprendió la lección del 2021 en la Ciudad de México, que de las 9 candidaturas a gobernador en el papel van teniendo ya ventaja, excepción creo que de Jalisco, en fin, habrá casos, ¿no? A ver, y el Congreso. ¿Qué imaginas? Yo la veo muy competida. Quien gane va a ganar por una diferencia de 3, 4 puntos. Por supuesto que quien va a ganar es Xóchitl Gálvez. Pero estamos conscientes de que de una manera cerrada va a ser una contienda, por más que quieran vender, que va a ser un paseíto por las nubes y cuesta abajo. Está bien, que ellos se lleven la sorpresa que ellos quieren. Va a ser una contienda completamente pareja y competida, Javier. No es, y lo digo con todo cariño para Xóchitl, no es solamente la gente que quisiera votar por Xóchitl. Es también toda la gente que no quiere la continuidad de la 4T, Javier, que es exactamente lo que pasó en la Ciudad de México. Razón por la cual se meten con la oposición en la Ciudad de México. Pero acabas de tocar un tema importantísimo. Además de la presidencia, que claro que es importante, igual de importante es el Congreso. Y te firmo, ¿no ves Javier, el plan C? Ese plan que significa ni de chiste. Que tendrá mayoría calificada. Ya ni me la acuerdo oposición. de cuál es el plan C. Ya, o sea, ni de chiste lo veo. O sea, yo lo que te quiero decir es, pase lo que pase, va a ser una bendición para este país que no vuelva a haber un grupo parlamentario que pueda hegemónicamente llevar las cosas a manotazos. Mira, Javier, lo peor que le puede pasar a una república es que se empiece a acercar al autoritarismo. Sobre todo cuando ese autoritarismo se lleva al despotismo. Y sobre todo cuando ese despotismo es no ilustrado, mi querido Javier. O sea, lo mejor que le puede pasar a una república es que nadie se pueda imponer. Porque entonces conviertes a esa nación y a ese país en un país en donde o te pones de acuerdo o te pones de acuerdo, y entonces respetas la pluralidad y la opinión de millones de mujeres y de hombres que tenemos el derecho a disentir y a pensar distinto. Entonces, yo estoy seguro que nosotros vamos a ganar, y nosotros vamos a ganar con un Congreso en donde nadie tenga una hegemonía, en donde pueda imponerse a la mala y a la brava con todos los demás, sino que nos pongamos a conciliar por este país. Jorge, querido diputado, Javier, gracias mucho por gusto. tu participación. Al contrario, gracias a ti y a Muchas todo tu gracias auditorio. a usted, en nombre de todas y todos quienes hacen posible aquí a través del canal del Congreso, la mesa de diálogo. Nos vemos la próxima semana. Pásenla bien, adiós. El canal del Congreso presentó